Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta noche. En el año 1981, el día 31 de mayo, yo salía con mi título de pastor debajo del brazo. Y desde ese día hasta hoy no me hemos parado. Hemos hecho de todo un poco, cosas que nos han gustado hacerlas en el ministerio y cosas que hemos tenido que hacer por amor a la obra y por sentido del deber. Y para nosotros ha sido una bendición poder servir al Señor siempre a tiempo completo. El Señor siempre nos respaldó en ese área y empecé muy joven en el ministerio y hasta el día de hoy el Señor, pues, en fin, ha sido fiel, ¿no? Como lo ha sido fiel con todos y cada uno de nosotros. No hay nada especial en esto que digo, ¿no? Pero en el año 2020, como bien saben ustedes, pues vino algo al mundo que nos impactó a todos porque era algo que nunca había sucedido. De la noche a la mañana, pues por lo menos en España, el día 14 de marzo del 2020, el presidente del gobierno de España salió en la televisión, en todos los canales públicos y privados, y dijo que se decretaba el estado de emergencia, que se cerraban los negocios, las fábricas, los puertos, los aeropuertos, los hoteles, las iglesias. Y era algo que yo como pastor, pues la verdad es que me dolió mucho, ¿no? Porque tantos años trabajando en el ministerio para que ahora te cierren la iglesia, ¿y hasta cuándo? De hecho, esa semana tuvimos culto el día jueves y yo le dije a un hermano que si yo pudiera mantener la iglesia abierta los cultos de los domingos, por lo menos lo haría, pero no pudimos. El caso es que en aquellos días la iglesia no tenía apenas recursos para sostenernos ni para sostener a veces la obra, era toda una lucha mensual, todos los días orando, y nosotros al final tuvimos que tomar una decisión: o dejamos el local de culto o tenemos que dejar nuestra vivienda. Optamos por dejar nuestra casa y nos fuimos a vivir dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se acondicionó lo mejor posible, hicimos unos baños, una cocina, unas habitaciones, y aquello era algo que en principio era por unos meses, al final se convirtió en un periodo de más de 4 años y medio. El tema es que nos agarró la pandemia dentro de la iglesia y entendimos que todo tenía un propósito. Porque dentro de la iglesia estaban aquellas cámaras muy sencillitas que teníamos en aquel tiempo, y nuestro hermano Armando, que muchos de ustedes conocen, desde la casa podía manejarlas, yo encendiéndoles los aparatos. Entonces nos dedicamos a hacer los cultos exactamente igual que lo habíamos hecho toda la vida. Jueves culto y domingo culto. A puerta cerrada, predicando a sillas vacías. Y como les dije más de una ocasión, y lo digo con el corazón en la mano, estuve tentado en más de una ocasión a interrumpir el mensaje porque pasaba por mi mente, a veces me pasa, estoy predicando y ya estoy preparando el siguiente mensaje, o estoy pensando en otras cosas, y mientras predicaba comencé a pensar: ¿quién está viendo esto? Solamente estaba Elena, mi esposa, mi hija Miriam y yo. Priscila y Matías bebían en su casa. Y estuve atentado en más de una ocasión a interrumpir el mensaje, pero seguí. Hasta que un día recibí una llamada, un mensaje, no me acuerdo bien, de una hermana de aquí de los Estados Unidos que me decía: pastor, si en algún momento te sientes tentado a interrumpir el mensaje, creyendo que nadie está viendo la retransmisión, tranquilo, que es cuando más te estamos viendo. Aquello para mí fue una palabra profética, porque me entró un entusiasmo tremendo y yo dije: sí, pues ahora se van a enterar. Y entonces seguí predicando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, etcétera, etcétera. Y para sorpresa nuestra, todos los días recibíamos cientos de correos, cientos de mensajes y de llamadas de todas partes del mundo. Las Islas Canarias son unas islas muy pequeñitas que viven 100% del turismo. No hay otra cosa en Canarias más que turismo. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Son playas, son hoteles, son diversiones para los turistas que vienen de medio mundo, y toda esa industria hotelera se cerró. Por lo tanto, yo le dije al Señor esa noche, puesto de rodillas al lado de mi cama, le dije: Señor, como si yo le estuviera dando una idea, un consejo al Señor: Señor, si esta obra es tuya, ahora lo vas a demostrar de una forma tremenda. Porque aquí durante mucho tiempo no va a haber ni nadie, no van a haber diezmos, ni ofrendas, ni va a haber absolutamente ningún tipo de entradas. Así que, Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que esta obra es tuya. Hermanos queridos, nosotros comenzamos a hacer un grupo de WhatsApp. Estábamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía con preguntas de la palabra de Dios, mensajes devocionales, concursos bíblicos, recetas de cocina, como si fuera una emisora de radio, pero todo por internet.
Fue realmente un tiempo extraordinario y todos los días recibíamos ofrendas de medio mundo. Todos los días. Gente que mandaba 600, 500, 1000, 3000, 800, 20, 40, 35, 90, miles y miles y miles y miles y miles y miles de euros. Para sorpresa nuestra, jamás en la vida nos había pasado eso. Entonces le dimos la vuelta a la tortilla, si me permiten la expresión. En vez de la gente dar ofrendas a la iglesia lo va a dar a la gente. Y nos convertíamos en receptores de ofrendas que recibíamos de medio mundo, de gente que no sabíamos quiénes eran, pero nosotros comenzamos a pagar alquileres de pisos, comenzamos a pagar sueldos a hermanos, comenzamos a pagar recibo de luz, de agua, de teléfono, ofrendas por aquí, ofrendas por allá. Y cuanto más dábamos a los hermanos que no podían trabajar ni abrir su negocio, más ofrendas nos llegaban de medio mundo. Nos llamaban desde Ushuaia, allí en la Argentina, hasta Alaska. Nos llamaban de los cruceros que se habían quedado varados en alta mar, que no podían entrar al puerto, y muchos eran creyentes, tanto de la tripulación como de los pasajeros, y nos llamaban de todas partes. Incluso nos llamaron de Afganistán, algunos norteamericanos que estaban en bases allí, en fin, cumpliendo su servicio militar. Nos llamaron de todas partes, de cárceles, de medio mundo nos llamaban, hasta sacerdotes de clausura, que no pueden tener contacto con el mundo exterior, hasta nos llamaban. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que Dios estaba haciendo algo que no éramos conscientes en ese momento de lo que estaba sucediendo, pero la obra era así realmente. Y entonces nos dimos cuenta de que el Señor había dicho, ahora. Comenzamos a darnos cuenta de que miles, y no exagero lo más mínimo, y ahí están los datos, miles y miles de personas comenzaron, muchos de ellos, a convertirse, a reconciliarse con el Señor. Tenemos centenares de testimonios de personas que hacían 8, 9, 10, 15, hasta 20 años sin congregarse en ninguna iglesia, que por distintos motivos, algunos salieron desanimados, otros salieron, en fin, como sea. La cuestión está en que comenzamos a darnos cuenta de que la iglesia estaba siendo tratada a nivel mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tanta gente se convertía, católicos, santeros, de diferentes trasfondos espirituales, que comencé a orar y le dije, Señor, ¿cómo vamos a organizar todo esto? Cuando le decíamos a la gente, vayan, busquen iglesia, nos decían, donde nosotros vivimos no hay congregaciones. En otras ocasiones también nos decía la gente que no querían volver a ninguna iglesia porque estaban heridos, lastimados. Y dije, Señor, ¿cómo vamos a poder atender a toda esta masa de gente que todos los días nos llamaban? Y quiero que sepan que nosotros tenemos otra franja horaria. Cuando nosotros nos íbamos a dormir, después de estar todo el día atendiendo llamadas y mensajes y correos, etcétera, la gente nos llamaba y nos decía, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Yo le decía, hermana, buenos días, no, aquí ya son las 4 de la mañana y ya es hora de irnos a dormir, porque nos levantábamos muy temprano y nos acostábamos muy tarde. Y era algo de cada día. Me puse a orar y le dije, Señor, dame sabiduría. Enséñame cómo organizar todo esto. Y un día el Señor puso en mi corazón algo que lo hemos llamado y se llama la iglesia virtual. Usted entra en internet y hay de todo, bueno y malo. Pero yo dije, ¿y si hacemos una iglesia virtual? Que le permitimos a la gente desde su propia casa, desde el hospital, no se pueden imaginar la cantidad de gente que después muchos partieron a la presencia del Señor, que nos llamaban de hospitales. Familias que perdieron 2, 3, 4 y hasta 7 miembros por aquel virus que hubo en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces comenzamos a decir, bueno, vamos a pedirle a toda la gente que nos escribe, que nos llama, que no tienen iglesia, jamás aceptamos ni aceptaremos a ninguna persona en nuestro ministerio, digamos bajo nuestra cobertura, que fuera miembro de una iglesia. ¿Para qué? Si ya tiene su iglesia, sigan la suya. Entonces a esas personas le pedíamos que nos mandaran sus datos, direcciones, correos, teléfonos, etcétera, y nos juntamos alrededor de una mesa y comenzamos a juntar cientos de papeletas de medio mundo. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo atendemos a toda Latinoamérica? ¿Cómo atendemos a la gente de Europa? ¿Cómo atendemos a la gente de Sudamérica? ¿Cómo hacemos, Señor? Comenzamos a dividir en 3 grupos. Hicimos grupo número 1, Alaska, Estados Unidos, creo que México, Puerto Rico, todo el Caribe. Grupo número 2, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica.
Grupo número 3, España, Europa, Israel, etc. Pero ahora necesitamos hombres y mujeres fieles que atiendan a esa gente. La iglesia virtual no es simplemente encender una televisión, un ordenador, una computadora y ver un culto. Eso lo hace cualquiera, no hace falta ni ser miembro de nuestro ministerio. La iglesia virtual tiene escuelas dominicales, tiene seminarios bíblicos, hay pastores que están dando enseñanza teológica, que ojalá me lo hubieran enseñado a mí cuando estuve en la escuela bíblica hace años atrás, ¿verdad? Reuniones de mujeres, vigilias de oración, un montón de actividades, prácticamente todos los días en muchas partes del mundo. Entonces Dios comenzó a levantar hombres y mujeres, como el caso de Cristina, el caso de Xiomara, el caso de Gregorio, el caso de Daniel, el caso de Jeremías. Cantidad de hermanos que no conocíamos de nada y comenzamos a trabajar con gente que no conocíamos de nada. Y como me decía mi hija Priscila, dice: papá, a ti te quiere mucha gente porque viven lejos de Canarias. Si vivieran cerca de Canarias, no sé si te amarían tanto. Digo, ya estoy de acuerdo contigo, hija, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar de esa manera hasta el día de hoy. Pasó la pandemia. La gente me decía, bueno, esto de la iglesia virtual, esto es un relajo, esto no tiene sentido, esto no va a seguir adelante. Bueno, se equivocaron por un error de cálculo. Llevamos ya para 4 años y seguimos extendiendo. ¿Qué ocurrió? Que había grupos de hermanos en Colombia, había grupos y hay grupos de hermanos aquí en los Estados Unidos, había grupos de hermanos en Europa, en diferentes partes del mundo, que me decían, ¿y si alquilamos un local o nos reunimos en un hogar y vemos los cultos en directo? Y ahí comenzaron a surgir iglesias. Ahora, ¿cuál es el problema? El bendito problema que tenemos más gente que obreros para atender a la gente. Antiguamente era al revés. Teníamos obreros, no había gente. Ahora tenemos gente y nos faltan obreros. Por eso, ya que hay tantos pastores o algunos pastores en esta tarde, qué bueno sería que pudiéramos coordinarnos, ¿verdad? Porque a mí me da igual del trasfondo del que vengan. Aquí lo que se trata es de atender a las almas. Me da igual si van a una iglesia o van a la otra, con tal de que sea de sana doctrina. Necesitamos urgentemente obreros en Argentina. ¿Saben la cantidad de gente que tenemos en Argentina, en Uruguay, en Bélgica? Tenemos un grupo de hermanos preciosos. No tenemos pastor para atenderlo, tenemos que turnarnos. Un día va Anderson, otro día voy yo, otro día mandamos a otros pastores. Acabamos de abrir una iglesia en Alicante, gracias a Dios que tenemos un pastor, pero tenemos un grupo precioso de hermanos en Madrid. No tenemos un pastor para poderlo mandar allí. Tenemos un grupo precioso en Perú, tenemos centenares de personas que nos esperan en México, nos dan los edificios, terrenos, propiedades. ¿A quién mandamos para abrir la obra allí? Entonces estamos en una etapa del ministerio ahora mismo en la que vemos que no damos abasto con todo lo que tenemos. Y por eso yo les pido a todos ustedes que están aquí esta noche con nosotros, que oren para que el Señor pronto levante obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Pero hay una promesa del Señor, que dice que si rogamos al Señor de la mies, el Señor mandará obreros a su mies. Y la última incorporación fue de un pastor nacido en Argentina, pero que fue pastor durante años en Uruguay, nuestro hermano Jerónimo, que seguramente ustedes lo han visto predicar en más de una ocasión, junto con su esposa Agustina, que se incorporaron a nuestro ministerio. Ellos se han venido de Uruguay, se han radicado en Tenerife, en las Islas Canarias, y ahora viven en la casa de la iglesia donde nosotros vivimos durante 4 años y medio. Así que pusimos la base para que otros pudieran el día de mañana venir, ¿no? Así que, hermanos, pedimos oración. Por supuesto, nosotros no somos un ministerio 100% completo ni perfecto. No hay pastor perfecto que yo sepa, por lo menos en España. A lo mejor aquí en Estados Unidos ustedes tienen otro nivel que nosotros no hemos llegado, los gallegos como nos llaman, ¿verdad? Pero sí tenemos un Dios perfecto que ama la obra y dice que la sustenta y la cuida cada día para su honra y su gloria. Amén, así sea. Amén. Bueno, en la noche de ayer estuvimos reflexionando en torno a un salmo muy conocido, que es el Salmo 100. Yo les dije a ustedes que ayer yo iba a hablar del último versículo que dice: porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Y estuvimos viendo, yo creo, que cosas interesantes y prácticas para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Vimos que, por ejemplo, hay palabras en hebreo que se pueden sacar hasta 750 palabras polivalentes del mismo término. Por ejemplo, anoche vimos la palabra emet, que es la palabra verdad, ¿se acuerdan? Y en la palabra verdad está la palabra amén, y está la palabra que es la palabra que significa madre, ¿verdad?
Y vemos cómo a veces de una sola palabra se puede extraer tanta enseñanza. Y alguien una vez, allí en Tenerife, es un instructor de buceo, es un militar, que yo he hecho una cierta amistad con él. Él siempre estaba detrás de mí: tienes que hacer el curso de buceo, tienes que venir conmigo a hacer submarinismo. Y a mí me daba cierta cosa meterme ahí abajo. Pero como a mí me encanta el mar, y yo, por mí, lo único que falta son aletas y escamas, yo me gusta el mar muchísimo. Un día le dije: ok, voy a hacer el curso de submarinismo contigo. Y me llevó a un lugar, me puso todo, me enseñó cómo se habla debajo del agua, cómo se respira, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y bajé al fondo del mar. Cuando bajas al fondo del mar tienes que hacer una serie de pruebas para que te den el título y no sé qué rollo. Cuando yo comencé a bajar y sueltas el aire del chaleco y comienzas a bajar, claro, al principio te asustas porque ves a la gente allá arriba, ves el agua y entonces te asustas, pero te das cuenta de que puedes respirar perfectamente. Y cuando comenzamos a meternos por las profundidades, de repente me golpea así y me hace como diciendo: mira para allá. Yo pensé que venía un tiburón, yo qué sé. Me hacía así, y cuando vi así venía un cardumen, se llama, una bola enorme de peces, y nos metimos así por en medio y nos envolvieron, y fue una experiencia impresionante. Yo me había metido en ese mar infinidad de veces, pero nunca había visto eso. Entonces comencé a pensar y dije: Señor, tu palabra tiene tantas riquezas, pero a veces nos quedamos en la superficie. Es simplemente cuestión de profundizar, es simplemente cuestión de meterse en tu palabra. Y entonces ya desde el año 90 fue cuando por primera vez hice mi primer curso de hebreo, que lo compré en una iglesia bautista en Argentina, y comencé a darme cuenta de que la palabra de Dios, cuando dice que es perfecta y completa, efectivamente es completa y perfecta, no le falta absolutamente nada. Y uno se da cuenta de que los nombres, los números, los colores, los animales que se mencionan en la Biblia tienen tanta riqueza espiritual para cada uno de nosotros, que uno realmente se queda maravillado diciendo: Dios mío, es simplemente cuestión de profundizar, de dejar de vivir una vida cristiana superficial y poco comprometida, y pasar más tiempo con el Señor y con su palabra que en cualquier otra vanidad o en cualquier otra actividad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comencé a estudiar y estuve 3 meses, y al final digo: bueno, voy a pasar a otro libro. Cuando estuve 3 meses de mi vida estudiando simplemente Génesis 1:1, Génesis 1:2, es increíble, ¿verdad? Porque vemos que, por ejemplo, cuando el Señor crea el universo, cuando el Señor crea la tierra, la primera palabra que aparece en la Biblia en hebreo es una palabra que es compuesta. Está el verbo bará y el número 6, ship, bereshit. Y te das cuenta que la primera letra de la Biblia es una letra que se llama la letra Bet. Y esa letra Bet son 4 preposiciones, pero la más importante de ellas es en, y significa casa. Y cuando tú te das cuenta en el texto bíblico, te das cuenta que Dios te está diciendo de una manera oculta a tus ojos, pero que el Espíritu lo capta, que Dios va a crear una casa para el hombre en 6 días y al 7º día descansará. Y comienzas a darte cuenta que lo que Dios hace, todo tiene una razón de ser y es perfecto. Dice que creó los cielos en plural y la tierra en singular. Y ese concepto, esa palabra de cielos es Hashamayim, y es la palabra fuego y la palabra agua, Eshmaim, y la juntan con el artículo y pronuncian Hashamayim. Lo que significa es que Dios unió el fuego y el agua y creó los cielos. Y para que haya fuego tiene que haber obligatoriamente oxígeno. Si no hay oxígeno, el fuego se apaga. Y el agua tiene un elemento químico que es oxígeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que Dios está creando elementos químicos y los pone en un orden, en una perfección tan extraordinaria que funciona hasta el día de hoy. Y más adelante, cuando el Señor le dice a su pueblo que si se portan bien, si obedecen y se sujetan a su palabra, dice que Él enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. El único pueblo que tiene un nombre específico para la primera lluvia y para la última es el pueblo de Israel. Y se ora por una lluvia temprana y una lluvia tardía, que es lo que produce la vida, ¿verdad?, en esta tierra.
Pero si hay mal comportamiento, si hay una mala conducta, enviaría fuego y azufre desde los cielos. Y comienzas a darte cuenta de que en la Biblia todo lo que Dios hizo, lo hizo con una razón de ser. No hay nada por casualidad, todo tiene una razón de ser. Simplemente es cuestión de escarbar y de profundizar. Y en el Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos producto de una evolución. Ahora, muchas veces nuestros jóvenes, cuando van a las universidades, chocan frontalmente con lo que llaman la ciencia. Y comienzan a entrar en una crisis de fe impresionante porque dicen la Biblia no tiene razón. La ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra cosa. Y no se dan cuenta de que ambas se complementan. Una vez dándole una charla a los jóvenes, le dije, mira, ¿por qué los científicos le dan una fecha de datación a la Tierra tremendamente exagerada que la Biblia no le da? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Los científicos o la Biblia? Y les dije, mira, vamos a hacer algo que ustedes lo van a recordar, yo creo, y les va a venir muy bien. Agarré lo que se llama un globo. Se llama un globo, ¿no? Eso que se infla, vacío. Le dibujamos como dos puntitos, como si fueran los dos ojos. Ahora quiero que hagan una medición. Quiero que midan la distancia entre este punto y este punto. Nada, eran pocos centímetros. No sé las medidas aquí porque nosotros trabajamos con el sistema métrico decimal, pero bueno, sea la cual sea. No pone 2 centímetros. Ok. Inflalo. El globo comenzó a estirarse, y ahora quiero que tomes la medida de este punto a este punto, automáticamente aumentado. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿La primera medición o la segunda? Las dos dicen la verdad. Lo que pasa es que en una medición el globo estaba sin aire y en la otra el globo estaba inflado. Cuando Dios creó el mundo no estaba estirado, estaba compacto, estaba recién hecho, estaba virgen, estaba recién estrenado. Como el universo y la Tierra se mueven a una velocidad constante, la Tierra y el universo se va estirando, estirando y estirando y estirando. Y si tú tomas la medida desde el punto de partida hasta donde nos encontramos hoy en día, el universo se ha estirado a una velocidad constante de tal manera que la fecha de datación de la Tierra es completamente diferente a la fecha de datación que te da la Tierra. Pero ambas fechas se complementan. Como cuando pega un rayo de sol en un prisma, si estás a un lado ves un color y si te pones al otro lado ves 7 colores. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿La luz tiene 7 colores o la luz es un solo rayo? Los dos están diciendo la verdad según dónde te posiciones. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué lugar está posicionada la iglesia hoy en día? ¿En qué lugar está el cristianismo hoy en día? Porque depende de nuestra mentalidad y de nuestra actitud y de nuestra comprensión de los tiempos. Vamos a poder reconocer, como dice el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué es lo que tengo que reconocer de Dios? Lo que está haciendo, el mensaje que nos está transmitiendo, cómo interpretar las señales de los tiempos. Porque la Biblia nos enseña que según el tiempo en el que viva, veré ciertas o determinadas señales o no. Jesús dijo en su época que su generación era una generación caracterizada por ser perversa y maligna. Le pedían que hiciera señales y él dijo, ustedes no son dignos de ver ningún tipo de señal, pero solamente vais a poder ver una. Y esa señal le llamó la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra hasta que sea resucitado. Esa fue la señal de la época de la generación de Jesús, pero no es la nuestra. El diluvio fue la señal del juicio de Dios en la época de Noé, pero no es nuestra señal. Salomón tuvo que construir un templo, esa era la señal profética de su generación, pero no es la nuestra. La iglesia está en un punto muy interesante de la historia, porque está a punto de reconocer una obra que Dios ha tenido dormida durante siglos, pero que estamos a punto de ver cómo el mundo va a entrar en una etapa donde ya lo natural no echa mano de lo espiritual, como siempre ha sido, donde los faraones, los césares de Roma, los emperadores a lo largo de la historia siempre se rodeaban de sus astrólogos, sátrapas, adivinos, agoreros, etcétera, etcétera, para que le pronosticaran el futuro, el trasfondo espiritual. En los últimos tiempos,
cuando reconozcamos la obra que Dios está haciendo en nuestros días, nos vamos a dar cuenta de que ahora es el mundo espiritual el que está echando mano de lo natural para obtener y alcanzar sus objetivos. Por eso, iglesia, no podemos estar perdiendo el tiempo en discusiones teológicas absurdas que no nos llevan a ninguna parte, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, y lo hemos comenzado a ver, cosas que los ojos no habían visto nunca, ni los oídos habían escuchado jamás, ni siquiera nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado, son las que Dios tiene preparadas para los hombres y mujeres que le aman. Y si usted ama a Dios, prepárese, porque Dios tiene todavía muchas sorpresas en el camino para cada uno de nosotros. Queda mucho camino por recorrer, bendito sea Dios. Pero hay que reconocer, hay que discernir, hay que ver a Dios en los tiempos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, y lo digo esto con todo respeto, perdonen si alguien se ofenda, pero hay gente que tiene como una sensibilidad para ver al diablo por todos los lados. Es como una antena parabólica que tienen aquí, el diablo por aquí, el diablo por allá, y mira al diablo este, y yo digo, oye, qué lástima, querido, que no tengas la misma desenvoltura o la misma capacidad para ver al Señor por todos lados, porque yo veo a mi Señor por todas partes, mi querido hermano. No digo que el diablo no esté, claro que está. No está atado, no está en el infierno quemándose, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no dijo el Señor, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, ¿verdad? No dijo el Señor que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. No dijo el Señor que por un camino vendrán y por 7 huirán. Veamos al Señor obrando en nuestros tiempos, porque está obrando el Señor. Es más, yo he llegado a una conclusión muy personal. Yo creo que hacía siglos que el Señor no le hablaba tan claro y tan directamente a la iglesia como en estos últimos años. Sinceramente, Dios ha estado, vamos a decir, en silencio durante mucho tiempo, pero desde el año 2020 el Señor le está dando un mensaje a la iglesia tremendo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y en este compás de espera, en este tiempo de espera, y yo digo que las Islas Canarias son todas de origen volcánico, salieron de debajo del mar por erupciones volcánicas. Y tenemos en la isla de Tenerife un volcán que se llama el volcán del Teide, que en lenguaje aborigen significa montaña blanca. Y ese volcán no está muerto, está dormido. Espero que siga durmiendo mucho tiempo, porque si no nos vamos a ver más a menudo. Ha habido profecías que no han muerto, ni muchísimo menos, pero han estado como dormidas, esperando en el tiempo y en el espacio hasta que Dios diga ahora. La pregunta clave es: ¿qué podemos hacer hoy en día como creyentes hasta que todo esto comience a desarrollarse de una forma tremenda? El versículo 2 dice: servid al Señor con alegría. Le dije hace poco a un hermano cuando me preguntó, ¿no te cansas? Le dije, hombre, pues sí, también. Pero ¿a qué te refieres cuando me preguntas si me canso? Y dice, ¿no te cansas de viajar, de predicar? Digo, no, eso nunca, jamás. Eso nunca. El día que para mí sea una rutina compartir la palabra, el día que yo no disfrute del ministerio, me voy. Yo no puedo estar aquí como un profesional de la religión. Yo no me vendo por un sueldo de una iglesia, ni mucho menos. Yo estoy aquí porque yo disfruto del llamado que Dios un día puso en mi corazón, y el día que no disfrute, chao, ahí se quedan, que venga otro, no hay ningún problema. No estoy agarrado ahí a la silla que nadie me quite, ¿no? Como el amigo que tenemos en España, ¿no? Dice la Biblia, escucha este versículo porque este versículo es tremendo. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, escuche esto, no lo serviste con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todo lo que Él te dio, servirás por tanto a tus enemigos que el Señor enviará contra ti. Te enviará el hambre, la sed, la desnudez, te faltarán todas las cosas, y Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. En otras palabras, el Señor no solamente quiere que le sirvamos, sino que le sirvamos con una buena actitud, sin quejarnos, sin mirar que yo soy el que siempre hago todo y los demás miran y no apoyan y colaboran. No. Esa no es la actitud correcta. ¿Saben? Se nos ocurrió en los días de la pandemia pedirle a todos los que nos veían que hicieran un cartel: prohibido quejarse. No nos rendimos, ¿no? Pero
el cartel decía, y recibimos carteles de medio mundo: prohibido quejarse. Péguelo en la cocina, en la nevera, en la habitación, porque el ser humano y los latinos tenemos la tendencia siempre a estar quejándonos. Y nos quejamos de lo que tenemos y de lo que no tenemos, de lo que nos hicieron y de lo que no nos hicieron. Y siempre estamos proyectando en los demás nuestras carencias, ¿verdad? Pero yo le dije a la gente, vamos a dejar de quejarnos, porque lo que tenemos que hacer es reconocer el mensaje, captar el mensaje que Dios le está dando a la iglesia en estos tiempos y servir al Señor con alegría, gozándonos y dándole gracias a Dios por todo, porque la actitud es lo que marca la diferencia en un creyente. Yo les he contado muchas veces que yo tuve que aprender esto con lágrimas. Cuando fui a la escuela bíblica y me pusieron la primera semana a limpiar los baños de la iglesia, porque los que fuimos a estudiar esa escuela bíblica no solamente estudiábamos, sino que además nos asignaban una tarea cada semana. Y rotaban a todos y decían, bueno, el de los jardines lo metemos al baño, el del baño lo metemos a la cocina, el de la cocina no sé qué. Y a mí la primera semana me tocó limpiar los baños de la escuela bíblica. Y bueno, una semana pasa rápido, decía yo. Resulta que a todos los cambiaron de puesto, menos a mí. Me volvieron a encasquetar otra vez los dichosos baños la segunda semana. Y yo decía, entonces está pasando un poquito de castaño oscuro, como dice el refrán, ¿no? La tercera semana me volvieron a encasquetar otra vez los dichosos baños. Ahora allí no entraba nadie al baño, ¿eh? Tenía aquello como los chorros del oro, amigo. Entonces ya yo pensé que al director de la escuela lo estaba usando el diablo. Este hombre lo está usando el diablo para hundirme, para desanimarme, para que yo me largue de aquí. Y encima me cuesta dinero estar aquí. Yo le voy a pedir una cita a este hombre. Era un misionero norteamericano con una paciencia que tenía aquel hombre tremendo. Y entonces pedí una cita con él, me llevó a la oficina, digo, mire hermano, dice, no, tranquilo, hable despacio, no se estrese. Me hervía la sangre, dijo, en 21 años, imagínate, amigo. Tenía 150 pulsaciones en reposo, tú imaginas cómo era yo. Un toro, hijo de un matador de toros, imagínate. Un caballo desbocado. Digo, mire, se estoy viendo una injusticia tremenda conmigo, yo llevo 3 semanas limpiando baños y hermano, esto no es correcto. Porque yo veo que a este lo han mandado para allá, al otro lo han mandado para allá, y me dice, no ha habido ninguna injusticia, hermano Manuel. Eso del hermano Manuel aún me sentaba más mal, ¿no? Y le digo, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que he notado que usted no se goza limpiando los baños. Digo, vaya hombre, encima pinchándome, ¿no? Como el chicle, ni me traiga, ni me... ¿Qué cosa es esta? No. Su actitud no es correcta, hermano Sierra, hermano Manuel. Así que hasta que no vea que se goce, ahí va a estar limpiando baño. Digo, bueno, está bien. Salí de allí, hermano, como un toro. Pasaron los días, las semanas y los meses. Y entonces un día me puse a cantar sin querer. Tampoco es porque era muy espiritual, sino porque me salió, porque en los baños donde mejor se canta. ¿Es verdad? Una acústica en los baños muy buena. Agarre usted la guitarra, váyase al baño a tocar y le suena como el mejor guitarrista del mundo. Salga del baño y una birria, suena fatal. Y yo me puse a cantar y tal, y pasó el director y me dice, Manuel, ¿se está gozando? Y le dije, muchísimo, pastor, muchísimo. Esto es una gloria, estoy en la Nueva Jerusalén. Dice, venga para la oficina que tengo un mensaje que darle. Dije, esta es la mía. Yo iba. Y me dice, tome asiento, hermano. Digo, dígame, hermano, suelte. Y me dice, ¿cuánto tiempo le queda a usted por estudiar en este seminario? Digo, bueno, acabo de entrar ahora, me queda este año y 2 años más. Y me dijo, pues hasta que usted se gradúe va a estar limpiando los baños todos los días. Se me fue el gozo, se me fue la unción, se me fue todo. Y yo di gracias a Dios que aprendí a gozarme en hacer cosas que no me gustaban. Pero es que eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Hacer el servicio al Señor con alegría, gozándome. Que no vino nadie a pintar, no pasa nada, vine yo. Que nadie quiere colocar las sillas, que nadie quiere volver a colocarlas cuando termine la reunión, no pasa nada. Al final aprendí que era mejor llegar pronto a la iglesia que llegar tarde para escurrir el bulto, ¿verdad? Yo creo que mucho en la madurez de los creyentes cuando son capaces de demostrarla, no solamente de decirla. Servir al Señor con alegría
Y voy a decir algo que a lo mejor puede chocar a más de uno, pero yo me crié en esa vieja escuela y así seguiré. Servir al Señor desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto me van a dar? Jamás he hecho esa pregunta, nunca, y Dios lo sabe. Y a veces hemos tenido que dormir en coches. Mi mujer y yo hemos dormido en docenas de aeropuertos en Turquía, en Israel, en Madrid, en Barcelona, en Italia, en medio mundo hemos dormido en el suelo porque no teníamos ni un centavo para poder alquilar una habitación de un hotel, y con el gozo por las nubes y alegres y contentos en el Señor. Y hemos enseñado a nuestros obreros a hacer todo terreno. Hoy me mandaba Anderson, que es uno de los pastores de nuestra iglesia, de nuestro ministerio en Canarias, están tirando unas paredes para poder hacer un almacén para guardar un montón de cosas que tenemos por allí, y eso forma parte del ministerio. Y mañana a lo mejor lo ves subiendo en el púlpito predicando, y a la media hora lo ves barriendo, y al día siguiente lo ves. Y nos hemos tenido que poner a limpiar coches. Sí, con los jóvenes de la iglesia nos fuimos un día a limpiar coches. ¿Para qué? Para tener recursos económicos para mandárselo a los 275 niños que tuvimos durante 5 años bajo nuestra custodia en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, o cuando nos fuimos a Kenia a trabajar, que recogíamos niños que se habían muerto sus padres de SIDA o de tuberculosis. ¿Dónde sacábamos recursos? Nosotros los buscábamos, no se preocupe. En otras palabras, el servicio al Señor es un honor, es un privilegio, no es una carga. Al contrario, es una bendición que el Señor me permita servirle en su reino y en su obra. Y así seguiremos hasta que Dios quiera. Y ustedes saben que yo he dicho muchas veces, la mejor forma en esta vida de que no te sientas nunca ofendido es que no esperes nada de nadie. Como usted espere algo de alguien y no lo reciba, te vas a sentir ofendido. No me llamaron, no me saludaron, no contaron conmigo. Tranquilo, mijo, tranquilo. El Señor conoce su corazón, y cuando nuestra actitud es correcta, el Señor nos sorprende. No importa que usted lleve toda la vida en el Evangelio, o ya se haya recorrido todas las iglesias de Miami, porque ninguna le gusta, ¿verdad? Lo importante es que usted aprenda a gozarse en lo que hace, y cuando usted cree que el secreto y la clave está en cambiarme de iglesia y empezar en aquella que no me conocen, hermano querido, si usted tiene un problema en su corazón, a donde vaya el problema le va a acompañar. Así que no piense que saltando de iglesia o de denominación, o pintándose el pelo, o sabe Dios de qué, ¿saben el cuento aquel? Le dicen a un español, oye, en el aeropuerto hay una máquina increíble, mi hermano. Sí, dice, hay una máquina ahí que le echas una moneda y te dice toda tu vida. ¿En serio? El español va para allá, mete la moneda y le dice, la máquina, te llama Juan García, tienes 34 años y estás a punto de coger un avión para Madrid. El hombre no se lo cree, vuelve a echar otra moneda. Te llamas Juan García, tienes 34 años, estás a punto de coger un avión para Madrid. El hombre dice, no puede ser, aquí hay gato encerrado. Vuelve a echar la tercera moneda y le dice, te llamas Juan García, tiene 34 años y como sigas haciendo el idiota vas a perder el avión que te va a llevar a Madrid. El Señor conoce nuestro corazón. Y si usted quiere servir al Señor, la oportunidad le vendrá a su vida, no tenga ningún problema. Y cuando venga la oportunidad, aprovéchela. Gócese en el Señor. Ahora, me llama mucho la atención una frase que aparece en el verso 4. Ya voy terminando, no se preocupen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Estaba yo un día en Jerusalén, en la puerta de una sinagoga. Quería entrar a verla y de repente entra un muchacho a la puerta, la abre y entra cantando. Y yo lo llamo y le digo, oye, una pregunta, ¿por qué entraste a la sinagoga hoy cantando? Y me dice, porque el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Digo, efectivamente, amigo, tienes razón, así es como es. Así deberíamos entrar todos, ¿verdad? A la iglesia, a los cultos, con esa ilusión. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué alma se va a salvar hoy? ¿Cuál va a ser la palabra? ¿Y qué vas a usar a nuestro pastor hoy en día, verdad? Ahora, un gran hombre de Dios dice que por un pecado, por una desobediencia que cometió, el Señor lo lleva a lo que hoy en día sería Jordania, que en aquel tiempo se llamaba Moab, y desde un monte que se puede todavía visitar, lógicamente, que se llama el Monte Nebo, dice que le permitió ver toda la tierra prometida, de norte a sur y de este a oeste, lo cual es un milagro. Porque sinceramente desde allí no se puede ver toda la tierra de Israel, pero el Señor se la permitió ver, pero no entrar.
La vio, pero no entró. Y es una lástima ver a creyentes que tienen la oportunidad de mejorar el rumbo de su vida, de crecer, de madurar y de desarrollarse como creyente, y tienen la oportunidad delante, pero no entran, no toman posesión de la heredad, de la bendición que Dios tiene para tu vida. Y es una lástima, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a aquellas 10 jovencitas que dice que se prepararon aparentemente para recibir a altas horas de la madrugada al novio, al esposo que venía. Pero dice la Biblia que cabecearon y se quedaron en la espera sin aceite. Y dice que finalmente después no pudieron entrar al gozo de la ceremonia porque se quedaron dormidas. Y todo esto son mensajes de advertencia para nosotros los creyentes de hoy en día, que tenemos tantas oportunidades para aprender, para crecer, para servir al Señor. Cuidado que nos pase lo mismo, de que vemos, pero no entramos a tomar la tierra y la heredad que el Señor nos ha dado. Pero también puede pasar a la inversa, de haber estado el Señor en un lugar y por lo que sea marcharse y dejar aquel lugar sin su gloria y sin su presencia, que es la desgracia más grande que le puede ocurrir a un ministerio o a una congregación. La Biblia dice que cuando estaba el profeta Ezequiel en Babilonia, en el cautiverio, le dijo: ven, yo te voy a explicar por qué estáis aquí. Porque parece que todavía algunos no lo entienden. Como que ha sido una injusticia, ¿no? ¿Cómo es posible que se le haya permitido a un rey pagano, al rey Nabucodonosor, sitiar nuestra ciudad y destruir nuestro templo y nuestra ciudad y nuestra muralla? Yo te voy a enseñar el porqué de las cosas. Y dice que se lo llevó en visión y le dijo: métete por ese agujero. Y dice que cuando entró, vio dentro del templo, en uno de los atrios, en una de las salas del templo, dice que vio todas las paredes con los símbolos del zodíaco, y ahí estaban honrándolo y adorándolos. Y le dice el Señor: no, pero hay más todavía. Sigue, métete un poco más adentro para que vea. Y dice que ahí estaban adorando a la reina del cielo. Y Ezequiel dice: pero Señor, ahora entiendo del castigo, ahora entiendo de la humillación que experimentamos. Dice: no, pero aún hay más, querido. Sigue entrando. Y dice que los vio que se llevaban el ramo a sus narices y estaban esnifando antes de subir a ministrar a la presencia del Señor. Le dice: ¿lo entiendes ahora? ¿Te das cuenta que no hay castigo sin motivo? ¿Te das cuenta de que Dios es justo y para siempre su misericordia? Y el profeta Ezequiel, cuando vuelve y entra otra vez en sí, dice que estuvo una semana junto al río Quebar mirando a la cara a los ancianos y era incapaz de pronunciar ni una sola palabra de las barbaridades que había visto en aquel lugar. Lo peor que el profeta Ezequiel vio no fue eso, sino dice que vio cómo la gloria de Dios se levantaba y se iba del templo y se fue y nunca más volvió, dicho sea de paso, a ese templo, aunque después lo volvieron a reconstruir los judíos cuando volvieron del cautiverio. Y usted dice: pero bueno, esas son cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Seguro? Si Dios lo permite, el año que viene queremos organizar un viaje con grupos de hermanos para ir a visitar las famosas 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Pero no van a haber iglesias, van a haber ruinas. Porque cuando estemos en ese lugar y leamos los pasajes bíblicos que corresponden a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de que siempre el Señor les daba una oportunidad para cambiar a la iglesia. Recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse, pues de lo contrario quitaré tu candelero de tu lugar. Y es interesante notar que a la última iglesia el Señor ya no estaba dentro de la iglesia. A veces somos nosotros los que no estamos en el Señor, pero a veces es el Señor el que dice: yo aquí no puedo permanecer. Y dice que la iglesia de la Odisea, la última que se menciona en el Apocalipsis, dice que decían: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero ¿cómo puede hablar un creyente de esa manera? ¿Cómo puede uno pensar en el ministerio como pastor o como creyente que no me hace falta de nada? Pero si todavía estamos en pañales, querido. Si yo hace 2 años me di cuenta de que recién empecé en el ministerio y llevo más de 40 años. ¿Cómo es posible que una iglesia diga: de ninguna cosa tenemos necesidad? Claro, tienes cosas, tienes, pero no sois nada. Porque la vida nos prepara para tener, pero no para ser. Y el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo.
Sois desventurados, pobres, ciegos, desnudos, miserables. Es decir, el concepto que tenía el Señor de ellos era completamente diferente al concepto que ellos tenían de sí mismos. El Señor se retiró porque el ambiente no era el idóneo. Yo siempre he dicho que nosotros no podemos producir unidad, pero sí podemos mantenerla. Nosotros no podemos producir melocotones o manzanas o peras, pero sí podemos conservarlas durante años en almíbar. Napoleón dijo: ¿cómo le hago llegar la comida en el frente de batalla a mi soldado? La metió en lata y se la llevaba y llegaba en perfecto estado. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de mantener la gloria y la presencia de Dios en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestra familia y en nuestras vidas. Es nuestro deber. Y no permitirle a nada ni nadie que nos robe la paz y la bendición del hogar, sino que la presencia del Señor no sea una teoría, no sea un mensaje lindo una vez al año, sino que podamos decir: no tenemos buenos instrumentos, no tenemos tal vez un buen local, pero tenemos la gloria y la presencia de Dios entre nosotros, querido hermano, ¿verdad? Hoy en día hay creyentes que no van a una iglesia porque no hay aire acondicionado, caramba. Pero ¿tú cómo te reunías en tu iglesia, mi hijo? Debajo de una cocotera. El culto más avivado que he asistido en mi vida, ¿saben dónde fue? En San Miguel de Padrón, a las afueras de La Habana. Entré a las 6 de la tarde y salí a las 8 de la mañana. Una presencia de Dios. Ahora tocaban con latas, tocaban con palos, no había instrumentos, no había aire acondicionado, no había nada, pero estaba lo más importante, que era la presencia del Señor en ese lugar, mi querido hermano. Entonces, entrad por sus puertas, no te quedes fuera en la puerta, porque yo estaba leyendo hoy otra vez el libro del Cantar de los Cantares. Y dice que un día la amada, la novia, estaba recién lavada, acostada en la cama, y dice que vino el amado y tocó la puerta y le dice: oí la voz de mi amado. Y el amado le dice aquello de: paloma mía, perfecta mía, todo lo que tú decías a tu mujer cuando la querías conquistar, ¿te acuerdas? Paloma mía, currucucú, paloma mía, todas esas cosas, ¿no? Ahora ya no es una paloma, ahora es un buitre, ¿no? Ahora ya no es un lunar, ahora es una verruga, en fin. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Ella dice que reconoció la voz de su amado, pero le dice desde la cama: me acabo de lavar los pies, me acabo de acostar, como que no merece el esfuerzo, no merece la pena levantarme a abrirte la puerta, mi amado. Sí, muy amado, pero no te menea. Muy amado, pero aquí me tiene, dice que me estoy empapando con el rocío de la noche. Hasta que ella se percata y vuelve en sí cual hijo pródigo, y entonces dice que se levanta y dice que el pomo de la puerta olía a la presencia de su amado, pero ya su amado se había ido. Y entonces ella, enferma de amor, sale por las calles de Jerusalén preguntándole a los guardas de la ciudad: ¿habéis visto a mi amado? ¿Lo habéis visto? Le dice: ¿quién es tu amado? Dice: mi amado es señalado entre 10,000. Y lo describe de pies a cabeza, sus labios, sus muslos, sus ojos, su pelo. Y lo conoce perfectamente, pero no le abriste la puerta. ¿De qué te sirve saber la teoría si a la hora de la verdad no te levantas y te sacrificas por el Señor? ¿De qué sirve que conozcas la palabra de Dios, los reyes del Antiguo Testamento, los libros de memoria, si luego a la hora de la verdad eres un cómodo, eres un vago y no te esfuerzas por la obra del Señor? ¿De qué te sirve el conocimiento si no lo llevas a la práctica, mi querido hermano y amigo? Dice que la maltrataron, la humillaron, y dice: ¡ay, hijas de Jerusalén! No hagáis despertar el amor. Y entonces, cuando ella se da cuenta del error que ha cometido, dice: ponme como una marca sobre el brazo. En otras palabras, quiero tenerte lo más cerca de mi corazón posible. Hermanos queridos, yo no sé cuánto tiempo nos falta. Yo no sé hasta dónde nos va a permitir el Señor vivir y ver. Pero solamente digo una cosa: si no vivimos con pasión el tiempo que nos falta, es mejor no vivirlo. Si vamos a ser profesionales de la religión, Señor, llévame contigo en esta noche. Si solamente vamos a vivir de la gloria del pasado, de lo que yo hice, de lo que yo fui, de lo que hicieron los misioneros, no me interesa vivir de la gloria del pasado. Yo quiero ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Porque esa es la voluntad para ti y para mí en el día de hoy, mi querido hermano. Entra a la presencia del Señor con gratitud. Cierra tus ojos en esta noche, mi hermano. No quiero extenderme más.
Pero sí les pido que por favor consideren cómo está su relación con el Señor. Y si en esta tarde entre nosotros hay alguien que no tiene esa relación, que no conoce a ese Dios de gloria, de poder, de amor, de libertad, de paz, hoy te invito a que invites a Cristo a tu corazón y le digas: yo quiero conocerte. Yo quiero que vengas a mi vida. Si en esta tarde entre nosotros aquí hay alguien que a lo mejor ha venido invitado por un amigo, una esposa, alguien, pero que usted quiere recibir a Cristo, no una iglesia, no una religión, sino una relación viva con Dios. Usted le quiere entregar su vida a Jesús. Permítame, deme el honor de orar por usted en esta tarde y llevarlo a los pies de Cristo. Levánteme su mano y estaré orando por usted ahora mismo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga y atrás a ti también. No conozco a la mayoría de ustedes, pero si en esta tarde el Señor ha tocado tu corazón y usted le quiere entregar su vida a Jesús, ¡qué maravilla! ¡Qué bendición! Dios le bendiga a usted también. Gloria a Dios. Si no es mucho pedir, ¿sería posible que los que levantaron su mano pasen un momentito aquí, por favor, para que usted le entregue su vida a Cristo y confiese que usted quiere que a partir de hoy Cristo sea el Señor de su vida? Si es tan amable, salga de su asiento y venga un momentito aquí delante, por favor. Solamente los que van a recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal por primera vez en su vida. Déjele pasar un poquito a él, ¿sí? Gracias. Venga por aquí. Dios te bendiga. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa. ¿Es la primera vez que vienes? ¿Sí? Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Mucho gusto. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Usted también. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Alma. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida y hay gozo en los cielos. Aleluya. Es la mayor satisfacción. Es nuestro trabajo llevar almas a los pies de Cristo, dice la palabra. Aleluya. Quiero que repitan conmigo esta oración en alta voz, si les parece. No es ninguna fórmula mágica, ni mucho menos, simplemente es una forma sencilla de poder llevar su vida a los pies de Cristo. Y usted a partir de ahora tiene que comenzar su relación con el Señor. Si no tiene Biblia, nos lo dice, para darle una, si puede ser esta noche, y le daremos algunas instrucciones, ¿verdad?, para que usted pueda comenzar a tener una comunión con el Señor cada día de su vida. Ore conmigo, diga: Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí, Señor. gracias por haber muerto por mí, Señor. Yo te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados. pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Señor. Yo creo en ti, Yo creo en ti. sé que tú resucitaste Sé que tú resucitaste al tercer día. al tercer día. Y yo hoy en este lugar Yo en este te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me rindo a ti en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Después del culto, si ustedes quieren hablar con nosotros para conocernos un poquito mejor, aunque si no me conocen a mí un poquito mejor, no pasa nada, ¿verdad? Lo que quería decir para que conozcan un poquito mejor al Señor. A mí no hace falta que me conozcan más. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí hasta la hora que sea para servirles a ustedes, ¿sí? Dios te bendiga. ¿Tú me dijiste que era la primera vez que venías? ¿Con quién viniste? Con mi tía. Con tu tía. Gloria a Dios. ¿Nunca habías aceptado al Señor en tu vida? Sí. Sí, pero hoy quieres ir más en serio con Él. Claro. Espero que sea de verdad, ¿eh? Amén. Ok, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Aleluya. Damos gracias al Señor. Mañana, Dios mediante, día... ¿Qué mañana? Viernes. Ahora vamos a decir dónde estaremos. Mañana es viernes, no sábado, hermana. ¿No? A ver, piense un momentito. ¿Hoy qué es? Jueves. Hoy es jueves, ¿no? Porque en España después del jueves va el viernes.
En Miami también. Oh, gloria a Dios. Menos mal, menos mal. Entonces no es jueves y sábado, sino jueves y viernes. Entonces mañana vamos a estar en una iglesia en Hialeah, en Betel. Y el sábado con el pastor José en la iglesia de los Pavos, la iglesia de Esmirna. El domingo a la mañana en la iglesia del pastor Pablo Lago y el domingo a la tarde en la iglesia del pastor Rubén. Domingo por la tarde, ¿de acuerdo? Están todos cordialmente invitados. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Dios les bendiga. Recuerden antes de marcharse esta noche saludarse los unos a los otros y aquí estamos para servirles en todo lo que podamos. Adelante, mi hermano. Dios te bendiga.